Quedó atrás el temor. Nos corresponde estudiar el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, quizás podríamos decir como me gusta decir, y podemos seguir viendo cómo la soberanía de Dios ahora obra en la expansión del Evangelio, cómo obra allí en medio de su iglesia. Y recordemos que en el capítulo 1 Dios encomienda a la iglesia, les dice, y recibiré, y me seréis testigo cuando recibiereis poder en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el final de la tierra. Y esa misión no ha cambiado nada, sigue siendo la misma. Y lo vemos aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Pero quería hacer, porque aquí, desde el capítulo 13 en adelante, hay un cambio en la historia de Lucas, en su registro. Hasta el capítulo 12 nosotros podemos ver eh, como un actor, eh, el actor principal es el Espíritu Santo, pero el apóstol Pedro es uno de los personajes que resalta también en estos primeros 12 capítulos, y del 13 en adelante ya comienza con los viajes misioneros de Pablo. Entonces, quería hacer un resumen para que no pasáramos por alto algunos detalles de todos los capítulos. Quería tomarme un tiempito para hacer un resumen sobre estos primeros 12 capítulos. Ya, rápidamente, porque ya lo hemos estudiado. Así que eso quería mostrar con ustedes. Porque Lucas termina el capítulo 12, termina este capítulo con una frase, con una oración que resume todo lo anterior. Dice, en el versículo 25 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y eso también nos debe de infundir aliento y ánimo en la obra del Señor. Porque, hermanos, siempre ha existido, y yo creo que va a seguir existiendo la oposición, las dificultades, los problemas. Pero hermano, siempre nuestro Señor ha estado en control de su iglesia, nunca la ha dejado sola, de su iglesia y de sus hijos. Así como veíamos el ejemplo del pastor que guía a sus ovejas, lo estudiamos también en el Evangelio cuando estudiamos Juan, cómo el pastor guía a sus ovejas, las cuida, el ejemplo de que el pastor lleva a sus ovejas a pastos verdes, las lleva a la fuente de agua, las cuida. Así también, hoy dice el Pedro, perdón, debiera decir el Padre. El Padre cuida de su iglesia y de sus hijos. Así que, hermanos, podemos estar tranquilos, podemos confiar en Él, en su poder, en su amor, en su misericordia. Y aquí hay un cuadro eh, donde podemos ver, se ve la letra chiquitita, después quizás usted lo puede estudiar o repasar, leer con un poquito más de calma, pero es un poco, resume en parte lo que el Espíritu Santo hace en su iglesia. Al principio, en los primeros capítulos, en el capítulo 3, hermanos, vimos cómo arrestaron a Pedro y a Juan, después que ellos recibieron el Espíritu Santo allí en el Pentecostés. Se ve el cumplimiento de la promesa, comienza este periodo de testimonio allí poderosamente en Jerusalén con la predicación de Pedro, pero Pedro es arrestado con Juan por sanar al paralítico, lo recuerda en capítulo 3. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios le da de nuevo sabiduría por medio del Espíritu Santo. Ellos no se amedrentan, no se amilanan, no se acobardan y siguen predicando eh, de la palabra de Dios, y muchos más creen. ¿Qué produce esto? ¿Qué resultado tiene? La iglesia crece y recobra valentía. A pesar de que Pedro había sido apresado, ellos siguen predicando. Se levanta el Sanedrín, se levanta en amenaza, comienza una persecución, capítulo 4, pero la iglesia persevera en oración, Dios llena a su iglesia del Espíritu Santo, hablan la palabra con mayor valentía, y el Evangelio, a pesar de toda la oposición, no puede ser silenciado.
en el capítulo 5, esto sucedía externamente, podríamos decir, a la iglesia, pero internamente en la iglesia ah, se produce el engaño de Ananías y Zafira. ¿Lo recuerda cuando le mienten al Espíritu Santo? ¿Qué sucede allí? Dios juzga el pecado y purifica su iglesia. La iglesia crece en el temor del Señor, el pueblo respeta a la iglesia. ¿Y qué trae esto como resultado? Que la iglesia se santifica eh, y tiene una vida íntegra. Vuelven a arrestar a Pedro, capítulo 5. Vuelven a arrestar a Pedro. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Envía un ángel y los libera y los envía nuevamente a predicar. Ellos salen de la cárcel y se van derechito al templo, predican y sienten gozo, alegría de poder ser dignos de padecer por la causa de Cristo. ¿Qué trae como resultado esto? El evangelio sigue extendiéndose. No tratan de detenerlo, pero la palabra de Dios no está presa, como se dice. Sigue extendiéndose la palabra de Dios. Las amenazas, la persecución seguía cobrando fuerza. Los apóstoles no se acobardaban, seguían predicando. ¿Qué sucede? Ejecutan a Esteban, capítulo 6. Matan a Esteban. Y allí está presente un joven Saulo. ¿Cuál es la respuesta de Dios, hermano? Dios recibe a Esteban, lo acoge y usa este testimonio para impactar profundamente a la iglesia. ¿Y la iglesia se acobarda? No, la iglesia se fortalece. Se inicia una nueva etapa en la expansión del evangelio. Allí, producto de esta persecución y la muerte de Esteban. En Jerusalén se genera esta gran persecución, capítulo 8. Se da cuenta que a la iglesia no le ha tocado fácil. Hay una tras otra, problemas externos, también internos, pero la palabra de Dios sigue en crecimiento. Hay persecución en Jerusalén, hay oposición de Simón el Mago, ¿lo recuerdan? Él creyó, dice la palabra, se bautizó, pero él creía que podía eh, recibir el Espíritu Santo a cambio de dinero. Él no entendía nada. Y ahí Pedro lo reprende y Dios afirma que el Espíritu Santo no puede ser comprado. Se reafirma la soberanía de Dios y su gracia y el poder de Dios no puede ser manipulado por el dinero, por conveniencia, por favores, porque es un don del Señor. En su soberanía, Él lo da. Saulo persigue a la iglesia, capítulo 8. Se levanta este joven Saulo, pide cartas, permiso, autorizaciones y persigue a los cristianos en Jerusalén y fuera de ella también. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Lo convierte. Al perseguidor lo convierte. Saulo eh, lleva a ser Pablo y comienza un gran ministerio en el Evangelio. Y después, y ahora vamos a empezar con los viajes misioneros, el que era perseguidor, que arrestaba a muchos, encarcelaba a otros, eh, Dios lo utiliza para expandir el reino de Dios. Y el Evangelio llega a muchos gentiles, a muchas naciones, eh, eh, por medio de Pablo. Existían, hermanos, también existían barreras culturales entre judíos y gentiles. Recuerdan que no se podían ver. Era para ellos, eso era con los samaritanos, pero con los gentiles no podían compartir, no podían comer, no podían entrar a sus casas. Existía esta barrera y tenía un propósito diferente. ¿Qué hace con Pedro? Dios dirige a Pedro hacia la casa de Cornelio, ¿recuerdan? Y allí es derramado el Espíritu Santo también sobre los gentiles. Los gentiles entonces ahora son incorporados a la iglesia. Ahí Pedro abre las puertas a los gentiles, las puertas del reino a los gentiles, podríamos decir. Y la iglesia, en vez ahora pasó a ser de un pueblo a una iglesia universal. Y producto de esto, en la misma iglesia se levantan voces criticando a Pedro, atacándolo,
por compartir con los gentiles. Pero ¿cómo responde Dios? Dios confirma su obra por medio del Espíritu Santo. Allí en la congregación, cuando Pedro tiene que da testimonio de lo sucedido en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo confirma la obra. Toda la iglesia glorifica a Dios y acepta a los gentiles. ¿Y qué sucede con esto? La unidad de la iglesia y el propósito de Dios sigue avanzando, se sigue cumpliendo. Críticas, persecuciones, mentiras, ejecuciones, toda la historia de la iglesia nunca ha sido fácil, siempre ha habido dificultad, pero en todas el Señor la ha sacado adelante. Eh, Me voy a saltar alguna. En el capítulo 12, muere Jacob, muere Jacob. Dios sostiene a la iglesia en medio del dolor. La iglesia persevera en oración y la misión continúa a pesar de las pérdidas, a pesar de que muchas veces vemos hermanos que parten ahora a la presencia del Señor. Nosotros mismos va a llegar un día en que nosotros nos va a tocar llegar a los brazos de nuestro Señor, pero la iglesia y su propósito continúa porque son del Señor. El Señor la lleva adelante y en eso nosotros descansamos. Pedro después fue encarcelado por tercera vez, pero la iglesia continúa en oración y Dios envía un ángel y lo libera. Pedro no se acobarda, vuelve al ministerio, sigue testificando de la gracia de Dios. Y la oración de la iglesia es parte del plan de Dios. Dios hace su voluntad utilizando por medio la oración de su pueblo. Vemos también a las autoridades, a Herodes en aquel entonces, orgulloso, lleno de poder, ejecutó a Jacob, arrestó a Pedro. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios lo juzga por su orgullo, por no dar la gloria a Dios. Herodes muere y Dios muestra su soberanía. Ningún poder humano puede detener el plan de Dios. Y así ha sido siempre. Hasta el 2026, hermanos, siempre ha sido así. Pero, ¿qué nos dijo el Señor Jesús? Que en el mundo hallaremos aflicción, vamos a ver aflicción, pero podemos confiar porque Él ya venció. Y esa es nuestra esperanza y la vemos en el libro de los Hechos y eso debe infundirnos aliento, esperanza, seguridad en que Dios va delante de nosotros. Y nosotros continuamos la obra que Él comenzó y a, eh, nos llamó a servir, ser parte también de este maravilloso trabajo que es compartir las buenas nuevas de salvación. Ya, mira, hermano, esto lo escribió John Stott, son palabras de él. Dice, al principio del capítulo 12, Herodes está en toda su fuerza, arrestando y persiguiendo líderes de la iglesia, pero al final, él mismo se hace caer y muere. El capítulo 12 empieza con la muerte de Jacob, Pedro en prisión, Herodes triunfante, pero cierra con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfante. Eso es lo que dice Lucas cuando hace esta síntesis eh, de esta parte aquí en el capítulo 12. Hermano, la realidad es que Dios siempre está actuando en medio de su iglesia. Jesús nos prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Hermano, siempre van a haber personajes, poderes, cultura, sistemas que van a hacer parecer que la iglesia no tiene futuro, que va en decadencia, cualquier cosa. Pero lo cierto es que la historia va a terminar cuando estemos delante del Señor y allí será que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Como dice Filipenses 2, va a llegar ese día glorioso y nosotros podemos confiar en eso porque así ha sido Él desde siempre. Hermano, y esto lo vemos aquí en estos primeros capítulos, en los primeros años de la iglesia primitiva, como se dice, y encontramos a personajes como Esteban, que fue ejecutado, apedreado, Jacobo también, Ananías y Zafira, que se oponían, que le mintieron al Espíritu Santo, Saulo, que en su tiempo fue el perseguidor
asesino de cristianos, Pedro, que muchas veces no entendía lo que el Espíritu Santo le decía por medio de visiones, Herodes, que tenía la autoridad y perseguía también a la iglesia, pero sea como sea, la palabra de Dios sigue creciendo, se multiplica y la historia sigue avanzando hasta nuestro 2026. Y como les decía, vamos a pasar nosotros, pero nuestro Señor cumplirá lo que prometió. Como Él lo dijo, hermanos, así va a ser hecho. Comencemos entonces ahora a leer nuestro capítulo 13. Nuestro capítulo 13. Voy a leer el 25, el último versículo del capítulo anterior. Y, y, y comenzamos con el 13. 13:1. Dice el 25 del capítulo 12. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, ¿cuál servicio? El servicio, no sé si usted recuerda que ellos venían de la iglesia de Antioquía a Jerusalén, producto de una gran hambruna que iba a haber en la región. Entonces no, los hermanos de la iglesia de Antioquía enviaron un socorro, ofrendas por medio de Bernabé y Saulo a sus hermanos de la iglesia de Jerusalén. Ellos lo trajeron, se lo entregaron a los ancianos de la iglesia y ahora van de regreso a la iglesia de Antioquía. Entonces, vuelven de Jerusalén llevando también ahora, llevan consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es una fotito, una imagen de cómo ellos viajan ahí desde Jerusalén, caminan hacia el norte, hacia Antioquía. Y ahora van de regreso Pablo, Juan Marcos y Bernabé. En Hechos 13:1 encontramos que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran quienes hablaban de parte del Señor a su pueblo, básicamente. Es mucho más profundo, pero no se trata de hacer un estudio sobre los profetas. Pero en el fondo eran los que hablaban de parte del Señor al pueblo. Y los sacerdotes eran quienes hablaban, podríamos decir, de parte del pueblo a Dios, en palabras sencillas. Eh, no era, no tenía el significado de predecir el futuro, si lo pudiéramos ver así. En la labor del profeta en el Nuevo Testamento, como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:3, lo resumen estas palabras. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La labor del profeta, porque hoy en día de repente se nombra profeta y se malinterpreta la labor del profeta. Pero a la luz de la escritura del Nuevo Testamento, el profeta tiene esta la labor de edificar, exhortar y consolar. ¿Y qué diferencia hay con el maestro? Es que el maestro enseña sistemáticamente, enseña por tema la palabra de Dios, la doctrina de nuestro Señor. Y va poniendo los fundamentos de la fe en el creyente. Al principio creemos en la palabra de Dios y después por medio de la enseñanza se va construyendo los fundamentos, los cimientos de la fe. Entonces vemos que aquí en esta iglesia de Antioquía, los profetas y los maestros tenían un rol también de liderazgo de la iglesia. Y era una iglesia muy diversa, porque producto de los nombres que nosotros podemos ver aquí, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo, podemos ver el origen de esta iglesia, que era muy diversa. Bernabé era chipriota, era de la tribu de Leví. Simón, llamado Níger, probablemente por su raza, quizás eh, venía de África. Lucio de Sirene, lo nombran por su origen geográfico. Manaén era criado con Herodes, mire, era como de un grupo social alto.
Y Saulo era un fariseo de Tarso. Entonces, esta iglesia de Antioquía estaba formada por diferentes personas, pero todas ellas en armonía. Así como veíamos el otro día, el pastor nos enseñaba un acorde, estaba formado por diferentes notas, pero todas juntas sonaba bonito, en armonía. La iglesia está formada y nuestra iglesia está formada por diferentes personas con diferentes caracteres, edades, eh, pero todas en un mismo espíritu, un mismo bautismo y un mismo Señor. El versículo 2, mire lo que dice, ministrando estos al Señor, eh, lo, lo, eh, los líderes de la iglesia ministrándose al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos entonces esta primera reunión de la iglesia, esta reunión que podemos ver aquí, una reunión de adoración al Señor, donde ministraban, donde la adoraban, unido también con un periodo de ayuno, los hermanos gozándose, alabando al Señor, podríamos pensar con los salmos, con cánticos espirituales, adorando al Señor por medio de su palabra, orando, intercediendo, porque era una iglesia que oraba, podemos ver bastante, y allí estaban los hermanos juntos en armonía. Y sabemos por el Salmo 33 que eso es bueno, allí derrama bendición, salvación y vida eterna, como dice el Salmo 133. Y todo esto por medio del Espíritu Santo. Y allí el Espíritu Santo se manifiesta y hace conocer su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad aquí que registra Lucas? Apartar a Bernabé y a Saulo para una obra especial, para una obra a la cual él los había llamado. ¿Qué bendición más grande? Conocer la voluntad del Señor. Y se hace allí cuando están los hermanos juntos en armonía, en un mismo sentir. Hermano, no era estrategia humana apartar a algunos líderes y enviarlos a evangelizar. Vemos una vez más, hermanos, la soberanía de Dios dirigiendo a su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Llama a unos como testigos y al mismo tiempo está preparando el corazón de otro para recibir ese mensaje. Y Lucas aquí informa de esta primera reunión, quizás podríamos decir escuetamente, brevemente, pero con mucha profundidad. Entonces el versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta es una segunda reunión. Esta es una segunda instancia en la cual ellos se reúnen. Habían ayunado y orado, le imponen las manos y los despiden, los encomiendan. Consagración. Ponen las manos en ellos y los consagran para lo que el Señor, el Espíritu Santo, los había llamado. La consagración, hermano, cuando el pueblo de Dios se entrega en oración, ayuna, aparta ese tiempo para el Señor, produce santificación en el pueblo de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 2. Mire, tiene relación con el ayuno, porque el ayuno que practicaba la iglesia en aquel entonces difiere un poco, podríamos decir, del ayuno que nosotros conocemos. No sé si a usted alguna vez le ha tocado ayunar, que uno se priva de los alimentos, dedica un tiempo para orar, leer la Biblia, meditar en ella, eh, eh, se utiliza para interceder, para buscar la dirección del Señor. Pero en este caso tiene una particularidad. ¿Cómo lo hacían nuestros hermanos del primer siglo, podríamos decir? Miren lo que dice en Santiago capítulo 2. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo.
Aquí hay algo que deja ver Santiago, que hay hermanos que tienen una necesidad a la cual debemos de atender. Si complementamos con Primera de Juan capítulo 3, la misma idea, miren lo que dice aquí, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Así lo hacían nuestros hermanos eh, del principio, nuestros hermanos, así lo hacían. Mire lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 37. Les contaba una historia, como una parábola, les dice, entonces los justos les responderán diciendo, sí, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? En el fondo, ¿cuánto te vimos teniendo necesidad? ¿Cuándo te vimos? Y mire la respuesta del Señor. Respondiendo el rey les dirá, esta era una historia que le está contando Jesús a sus discípulos. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué es lo que nuestros hermanos de aquel entonces entendían de estas palabras, del tener necesidad? En que nosotros debemos de amar de forma práctica. Arístides, Justino Mártir, Tertuliano, son grandes personajes. Arístides era un filósofo que no era cristiano, pero él describió cómo vivían los cristianos. Arístides, Justino Mártir y Tertuliano son personas que vivieron alrededor del segundo siglo, perdón, 150, póngale, bien cerquita de donde se escribieron los evangelios en el año 70 después de Cristo, y estos personajes escribieron entre el 100 y el 200 después de Cristo. Entonces, está muy cerca de estos hechos. Justino Martín, él sí es considerado uno de los padres de la iglesia y explicó, porque en aquel entonces la iglesia era algo nuevo, totalmente nuevo, no existían la cantidad de libros que existen hoy en día, de doctrina, de teología. Justino Martín, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su aporte? Que él explicó en qué creían los cristianos. Y Tertuliano era un teólogo que defendió, un apologeta, que defendió por qué no debían ser perseguidos los cristianos. Porque recuerden, en aquel entonces muchas perseguían a los cristianos. Y él hace una defensa de los cristianos de por qué no debían de ser perseguidos. Y miren cómo ellos en aquel entonces describen a los cristianos. Arístides de Atenas en el siglo II era una apologeta que dirigía al emperador Adriano, le escribió un manuscrito. Y allí él registra esto. ¿Cómo vivían los cristianos? Abre comillas, mire cómo dice él. Que los cristianos, si oyen que alguno de ellos está encarcelado o afligido por causa del nombre de Cristo, todos se preocupan por sus necesidades. Si entre ellos hay un pobre y no tiene abundancia de alimento, ayunan 2 o 3 días para poder proporcionar al necesitado el alimento que le falta. Ellos no ayunan 3 días para orar. Bueno, yo creo que también oran, pero ellos ayunan 2 o 3 días para el alimento que ellos hubiesen consumido durante 2 o 3 días, ellos lo toman y se lo dan al necesitado. A eso es la idea de una consagración práctica, un amor en acción. Cuando ellos ayunaban
estaban allí en la iglesia de Antioquía ministrando al Señor y ayunando, ellos estaban amando al prójimo, buscando, dejando, apartando, consagrando esos alimentos que podían ser para ellos, pero ellos lo tomaban y lo llevaban a quienes estaban pasando necesidad. Justino Mártir, también es otra apologética, miren, en el año 155 después de Cristo, explica al emperador Antonio Pío. Son cartas que no están en la iglesia, pero es parte de lo escrito de la época. Le explica al emperador Antonio Pío que después de la reunión dominical, porque los cristianos después continuaron reuniéndose el día domingo, se recogían ofrendas para sostener a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a los presos y extranjeros. Justino Mártir registra que las ofrendas ellos las llevaban a huérfanos, viudas, enfermos, presos y extranjeros. Tertuliano, en su libro apologético, capítulo 39, él escribe que las ofrendas de los cristianos eran completamente voluntarias y se utilizaban para alimentar a los pobres, cuidar a los ancianos, huérfanos, náufragos y presos por causa de Cristo. Estos tres testigos registran este amor práctico que se vivía, que se respiraba, podríamos decir, en la iglesia de nuestros primeros hermanos. Entonces, vemos cómo ellos van confirmando allí en la reunión este amor realmente práctico, no solo de palabra, sino también con hechos. Y allí vemos que el Espíritu Santo confirma el llamado de Bernabé y de Saulo cuando los hermanos le ponen simbólicamente las manos y lo encomiendan, en señal de apoyo, de reconocimiento, y lo envían libres a la obra de Dios, a la hora que el Espíritu Santo lo estaba llamando. Y despidieron, que la traducción que nosotros tenemos en nuestra Biblia viene del griego apolúo, que tiene el concepto, la idea de enviar, soltar y dejar libre. En el fondo, los hermanos lo envían, los dejan libre para obedecer la palabra, a la voz del Espíritu Santo. En el versículo 4 al 5, ellos entonces, Bernabé y Saulo, son enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Seleucia. De Antioquía van a la costa a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anuncian la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. ¿Recuerdan que salieron con Juan desde Jerusalén? Iban de viaje a Antioquía y llevaban a Juan Marcos. Y aquí está Juan Marcos. Aquí está presente. Y aquí ya comienzan el primer viaje misionero, aquí ya entramos en el primer viaje misionero de Pablo. Y vamos a ir viendo el primero, segundo y tercer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Cuál era la estrategia misionera de este grupo de misioneros? Hermanos, predicar la palabra, predicar la palabra, predicar la palabra en las sinagogas de toda la isla. Recorrieron toda la isla de norte a sur, de este a oeste, de extremo a extremo, unos 170 kilómetros, predicando el mensaje. ¿Qué mensaje? Lo vemos en Hechos capítulo 13. Que Jesús es el Mesías prometido. Es la palabra, es la promesa cumplida. En el versículo 23 dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Jesús es el Mesías esperado. Que Jesús murió y resucitó. Ese es el centro del mensaje. Mas Dios le levantó de los muertos. Versículo 30 del capítulo 13. Eso lo vamos a estudiar el próximo martes. Perdón, el próximo miércoles. ¿Qué contenía el mensaje? Que en Jesús hay perdón de pecados. Esa es la buena noticia. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Versículo 38.
39, hermanos, además de ser perdonados, somos justificados por medio de la fe. ¿Qué mejor noticia? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Hermano, y el llamado de arrepentimiento lo vemos a lo largo de todo el libro de Hechos, en Hechos 2, 3, capítulos 10, capítulo 13, está el llamado al arrepentimiento y creer, eh, y creer al cual hay que responder. Siempre ante el mensaje, todos responden ante el mensaje, de forma positiva, lo aceptan con gozo, o de forma negativa, lo rechazan. Pero nadie queda indiferente ante el llamado del Señor. Unos para salvación, otros para perdición. Y este es el primer viaje misionero. Salen de Antioquía, llegan a Seleucia, que era una ciudad puerto, y cruzan el mar Mediterráneo hasta Salamina, que es la isla de Chipre, y la recorren completa hasta llegar a Pafos. Y Juan Marco, ¿quién era este ayudante que menciona aquí Lucas? Era con quien Bernabé y Saulo salieron de Jerusalén y iban de camino a Antioquía, después de la misión que ellos habían hecho. Era hijo de María. ¿Cuál María? La de Hechos capítulo 12, versículo 12. Allí recuerdan que Pedro cuando estaba preso, llegó el ángel y él salió de la cárcel, no fue al templo, no se arrancó a otra ciudad. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a la casa de María, a esa casa. Esa María era la madre de Juan Marcos. Y allí se reunían muchos cristianos para orar. Entonces, esta hermana, María, prestaba su casa para que los hermanos se pudieran juntar, reunir, hablar de Dios, orar. Y allí en medio había un joven que veía todo esto, que escuchaba, que veía, que crecía en este hogar. Él era Juan Marcos. La madre fue una mujer comprometida con la obra. Abrió su hogar, recibió a los creyentes, participaban de reuniones de oración. Era un hogar que fue refugio para muchos creyentes y también fue un refugio para Pedro después que salió de la cárcel. Juan Marco fue primo de Bernabé. En Colosenses 4:10 vemos que allí está, aunque la Reina Valera dice que es sobrino, las versiones más actuales de la traducción del original lo mencionan como primo. Es un dato. Eh, y Juan Marco es el que posteriormente escribió el Evangelio de Marcos. Mire lo que comenzó como un jovencito, llegó a escribir el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos igual es especial, pero eso es para otra ocasión. Hermano, llegó a ser un colaborador del apóstol Pablo, un importante colaborador del apóstol Pablo, aunque tuvieron sus diferencias, pero llegó a ser un importante colaborador del apóstol Pablo. En Colosenses 4:10 lo menciona así. Y no tan solo para Pablo, sino que también para toda la obra, porque así lo menciona el apóstol en su segunda carta a Timoteo 4:11. Continuamos leyendo. Del versículo 6 al 12 dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un cierto mago, un falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, Sergio Paulo, varón prudente. Este llamado Bernabé, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba
quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Después, hermanos, después de zarpar de Seleucia, de, del continente, y llegar a Salamina, la isla de Chipre, fueron predicando por toda la isla, hasta llegar aquí a Pafos. Y en estos pasajes, hermanos, vamos encontrando a dos personajes. Un falso profeta, era judío, llamado Bar Jesús, que es como tragicómico porque se traduce como hijo de Jesús. Algunas traducciones lo traducen como hijo de Jesús. Eh, y era un falso profeta. Era mago, utilizaba artes oscuras, y era una especie de asesor de este procónsul, de Sergio Paulo, quien era la máxima autoridad romana allí en la isla. ¿Y cómo lo describe Lucas? Como un varón prudente. ¿Qué podríamos decir de un varón prudente? Que era inteligente, era entendido, era sagaz. Lo vemos ahí en el versículo 6. Era un varón prudente. Y el procónsul, como buena autoridad a cargo de la isla romana, tenía mucha informante, todos le informaban a él. Entonces yo creo que cuando ellos llegaron ahí llegaron a la isla y empezaron a recorrer las sinagogas predicando, el procónsul ya se enteraba de todo y quizás ya le llegó el mensaje a él. Y por eso dice también que él deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, sin perder esta ocasión, los tenía ahí, los manda a llamar para oír sus palabras, que ellos tenían que decir. Y me imagino yo que cuando llegó el criado o el mensajero a donde Bernabé y Saulo y le hace la invitación a hablar con el procónsul, la autoridad allí, yo creo que ellos tampoco perdieron la ocasión y dijeron, ya aquí vamos a predicarle con todo lo, lo que predicamos en la sinagoga de allá, en la sinagoga de acá, vamos y compartimos el mensaje a esta autoridad. Yo creo que ellos estaban felices, ansiosos de compartir el mensaje también con una gran autoridad fuera de, fuera de la sinagoga. Entonces, ¿qué pasa también? El procónsul lo invita, quizás lo hace, prepara una comida, una cena, porque quería compartir con ellos. Bar Jesús, por otro lado, se inquieta, se preocupa. Oye, él era como el asesor, él era el que le llevaba palabra, era el considerado por el procónsul, y comenzó a resistir, a oponerse a la predicación, a las palabras que llevaba Saulo con Bernabé, y se empieza a oponer. Entonces, Saulo, dándose cuenta, bueno, y aquí como dice, como escribí aquí, aquí Lucas, sin dar mucho aguas viene, mucho aviso, pasa de llamar a Saulo, Pablo. Y de aquí en adelante, Saulo eh, cambia, se refiere con el nombre Pablo. Deja de llamarse Saulo, no es un cambio de nombre como de parte de Dios que tiene otro significado, sino que en vez de ser llamado Saulo, lo pasan a llamar Pablo. Hay muchas interpretaciones, muchas razones, significado de su nombre, idiomático, pero en honor al tiempo no lo vamos a ver, no lo vamos a conversar. Pero el apóstol Pablo ve que Bar Jesús se opone, se resiste, eh, y busca apartar de la fe eh, eh, al procónsul, guiado por el Espíritu Santo, dice su palabra, confronta a Bar Jesús y lo reprende en el versículo 10. Con estas palabras, le dice lleno de todo mal, hijo del diablo, eh, y le hace una pregunta, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Lo confronta. Y hermano, una de las cosas que nosotros podemos detenernos y meditar en estas palabras que parecen violentas,
le dice, le dice, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Parecen palabras bien fuertes, bien fuertes. Pero aún en esto, hermano, podemos ver eh, la misericordia, la misericordia. Y cómo eh, Pablo en este caso actúa. Yo creo que cuando él se da cuenta de que Bar Jesús se oponía al mensaje del Señor, buscaba apartar de la fe al procónsul y lo enfrenta, él tuvo que haber, me imagino yo, no lo dice la escritura, pero podríamos pensar en que él se vio reflejado también en él, porque él no era un falso profeta, pero él sí apartó de la fe o buscaba apartar de la fe a mucha gente. Asesinó a cristianos, los persiguió, separó familia, arrancó a padres de familia, los encarceló, los perseguía, los buscaba, era violento. eh, yo creo que en parte ve a él y recuerda cómo él fue llevado a los pies de Cristo cuando aparece Jesús, cae del caballo y queda ciego, y eso lo hizo reaccionar. Tiene misericordia de él y le utiliza las mismas palabras que quizás también fueron para él de una forma. Le dice a Bar Jesús, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. No dice eternamente, por siempre te quedarás ciego, sino que le dice por algún tiempo. Igual que él. La misma gracia que él recibió, él también actuó de la misma manera con misericordia y con la misma eh, disciplina, podríamos decir, y misericordia. Disciplina y misericordia van de la mano. Actuó de la misma forma con Bar Jesús. Porque la disciplina, hermano, tiene ese propósito. La disciplina tiene el propósito de volvernos del error. Y la disciplina del Señor siempre busca acercarnos a Él. De la forma en que Dios disciplinó a su pueblo en el Antiguo Testamento, siempre buscaba atraerlo. Siempre Él actuaba con misericordia. Jesús, y lo vemos en el ejemplo de Jesús, Jesús no vino a condenar el mundo, sino que fuésemos salvos por medio de Él. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, 19 y 20, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pablo actuó movido por la ira. Pablo actuó porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso leímos recién. La ira del hombre nace del orgullo. La ira del hombre busca vengarse. En la ira del hombre, hermano, no hay dominio propio. No obra la justicia de Dios. Pablo actuó con misericordia porque estaba lleno del Espíritu Santo. Leíamos allí en el versículo 9. En Efesios 6, versículo 4, dice, y vosotros padres, hablando de la disciplina, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. La ira, el original del griego, pararorgizo, tiene el trasfondo de irritar, exasperar, llevar al resentimiento y al enojo continuo. Entonces, hermanos, nosotros no estamos llamados a provocar esta ira, no estamos llamados a exasperar, a llenar de resentimiento, de enojo. La disciplina no humilla, no desalienta, no busca una reacción pecaminosa. Colosenses 3, versículo 21 dice, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, porque la disciplina tiene el objetivo contrario. La disciplina debe practicarse como el Señor la ejecuta. Debe practicarse como el Señor trata a sus hijos, para guiarlos a la madurez
y a la obediencia. La disciplina con ira irrita y desalienta, pero la disciplina en el Espíritu Santo trae mayor obediencia, un carácter santo, trae paz a la vida de quien la recibe. En Hebreos 12:11 dice, es, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados una y otra vez, ejercitados. Cuando uno hace ejercicio de matemática, está estudiando y tiene que hacer ejercicio mucho, 100 sumas, 100 restas, multiplicaciones. Cuando uno va al gimnasio, hace repeticiones, ejercitados, pero en la disciplina del Señor. Eso trae fruto, un fruto apacible de justicia. Por eso la autoridad y corrección siempre, hermanos, deben ejercerse con firmeza, como lo hizo el apóstol Pablo, pero en amor con misericordia, y la clave está en ser guiados por el Espíritu Santo, no desde la ira, porque recordemos, hermanos, que en la ira no obra, nunca va a obrar la justicia de Dios, porque el propósito es ser restaurado, restaurar. La disciplina tiene el propósito de restaurar. Y aquí cuando el, el apóstol Pablo enfrenta a este Bar Jesús, eh, no lo condena, no lo enjuicia, a pesar de, porque el apóstol Pablo había conocido la gracia y la misericordia del Señor, a la cual él se consideraba que no era digno. De los pecadores, él era el primero, decía, eh, porque había gustado esta gracia, él tampoco, él actúa también con Bar Jesús, también con autoridad, con firmeza, pero también con misericordia. Hermanos, no sabemos si Bar Jesús se arrepintió, pero lo que sí sabemos y sí nos queda claro es que Pablo actuó reflejando el carácter de Cristo, porque él era lleno del Espíritu Santo. Pablo fue llamado, fue apartado y fue guiado por el Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús nos enseña en Lucas 6. Lucas 6, 35 y 36 dice, amad pues a vuestros enemigos. Esto lo enseña Jesucristo. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien, prestad, y no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis mis hijos, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, el Altísimo es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hermano, el llamado es a actuar con misericordia, porque Dios es bueno, el Altísimo es bueno con los ingratos y los malos. Y si somos honestos, nosotros también en otro tiempo fuimos ingratos y malos. De allí nos rescató el Señor. Hermano, ahora nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo como lo hizo Pablo. Pablo dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Parecen palabras grandes, pero en el fondo también es el llamado que Dios nos hace a nosotros, a reflejar el carácter de Cristo, vivir como Él vivió, porque Él es un Padre misericordioso. Y así sucedió. Como Pablo dijo, guiado por el Espíritu Santo, cayó oscuridad y tiniebla sobre él, y esta señal confirma la autoridad de Pablo y la veracidad de su mensaje. Y ante esto, el procónsul creyó a la doctrina del Señor. Hermano, resumiendo lo acontecido hasta aquí, es que Dios nunca ha dejado a su iglesia sola. Dios se encarga de dirigir a sus hijos y lleva a su iglesia de acuerdo a sus propósitos. Cuando la iglesia se deja llevar, es obediente a su palabra, conforme al propósito del Señor, la iglesia se consagra, los hijos de Dios se consagran y viven esta fe en una fe práctica, producto de la fe que hay en el corazón de sus hijos. Y Dios envía a sus hijos, a sus siervos, los envía, como lo hizo con Bernabé y Saulo, a predicar el Evangelio. Muchos van como ellos lejos, viajan, pero a otros
son misioneros en hospitales, en colegios, en maestranzas, en el mar, eh, en equipos de fútbol, en todo lugar podemos ser también nosotros misioneros. Y sin dejar de apoyar como los hermanos que fueron y pusieron las manos sobre Bernabé y Saulo, tampoco podemos desentendernos de aquellos que están lejos, que quizás no los vemos, pero sí debemos de, como veíamos anteriormente, sosteniendo la cuerda, apoyando el trabajo de nuestro hermano, a quien el Espíritu Santo, nuestro Señor, soberanamente también envió. Hay muchas formas en que lo podemos hacer también. Y una de ellas, pasando el aviso, el segundo domingo de cada mes, nosotros ofrendamos para nuestros hermanos misioneros y oramos también por ellos. Dios quiera que eso eh, siga creciendo cada vez más. Y su iglesia, cuando eh, obran en obediencia, Dios prepara, Dios capacita a sus colaboradores, como Juan Marco, que era un joven que ahora fue con los hermanos a Antioquía, acompaña a Bernabé y a Saulo a Chipre, Dios los va a preparar. Si bien Juan Marco va a tener un traspié, pero en la vida de todo cristiano, yo creo que quizá más o menos también hemos tenido algunos traspiés, pero el Señor siempre actúa con nosotros con misericordia y nos da una oportunidad y es Él quien hace la obra en nosotros. Si Él la comenzó, dice su palabra, Él la perfeccionará. Y muchas veces lo que nos sucede es parte de la obra de Él en nosotros. Y debemos de considerar que Dios siempre vence toda oposición. Aunque haya se levante gente que se resista a la palabra de Dios, no podrán hacer nada porque es Dios quien está obrando. Y nosotros somos sus siervos. Debemos de confiar en Él. Lo vimos en todos los otros capítulos anteriores, con Herodes, con el Sanedrín que los perseguía, con Saulo que también perseguía a la iglesia en su tiempo, Ananías y Zafira que buscaban engañar al Espíritu Santo. Siempre va a haber oposición, pero Dios se encarga de vencer toda resistencia. Y la autoridad espiritual, hermano, viene de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hoy día lo podemos ver por medio del Espíritu Santo, que es la promesa cumplida. Nosotros somos testigos eh, de su obra. Y no nos dejamos llevar por egoísmo, por luchas de poder, por figurar, por las razones que sean. Por la única razón que nosotros nos debemos mover es por el Espíritu Santo, por el amor, por la misericordia con la que Él obra en cada uno de nosotros. Y la disciplina, hermano, aunque no nos duela en su momento, no la resistamos. Alegrémonos cuando somos disciplinados por el Señor porque sabemos que somos tratados como hijos. Existe una disciplina, como se dice, correctiva, como esa que viene como con el castigo, y también está la disciplina formativa. Nosotros cuando vamos el domingo a la iglesia, nosotros somos disciplinados. Su palabra nos está disciplinando. Todos los domingos nosotros hablemos la palabra de Dios y la leemos y estamos siendo disciplinados. Esa disciplina formativa que forma el carácter de Dios en nosotros. Como el deportista que se abstiene de las grasas, se abstiene del trasnoche y lleva una disciplina en ejercicios, el cristiano también es disciplinado de esa forma en su vida personal. Y cuando eso no funciona, muchas veces también viene la disciplina correctiva, a la cual nosotros debemos, en mansedumbre y humildad, aceptar y reconocer, y esa es la que al final nos va a llevar a reflejar el carácter de Cristo, como lo hizo, como actuó Pablo, que actuó también con misericordia. Lo que recibimos de gracia también estamos llamados a compartir. Pero la palabra del Señor, dice Hechos 12:24, crecía y se multiplicaba, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo y eso es la realidad. No hay otra, podrá parecer diferente, pero no. El Señor Jesucristo
va a cumplir su obra al final y llegará el día del Señor donde toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Muchos serán salvados para su gloria y muchos serán tristemente condenados, pero para la gloria de Dios, porque Dios no da por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Por eso, la obra de nuestro Señor es para todo aquel que en Él cree, que el Señor salve. El que Jesucristo hace libre, ese es verdaderamente libre, y nosotros testificamos esta buena nueva de salvación eh, para que todo el mundo pueda oír, tenga la oportunidad de escuchar esta palabra, este mensaje que transforma vidas, que restaura corazones eh, y que hace, que lo transforma todo. Todo lo hace nuevo. Nuevas criaturas somos en el Señor. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.